El tema que vamos a abordar primeramente es el de la división silábica. Pero, ¿qué es esto? La división silábica consiste en separar una palabra en sus sílabas, que son unidades fonológicas mínimas en las que se puede dividir una palabra pronunciada. Vamos a hablar un poco sobre las principales reglas para realizar lo que es la división silábica. Y primeramente encontramos lo que es que cada sílaba debe tener al menos una vocal. Por ejemplo, a, mo, ca, sa. Como segunda regla, tenemos que no se separan los diptongos ni los triptongos. Los diptongos y los triptongos es un tema que abordaremos más adelante, pero como introducción digamos que un diptongo es la unión de dos vocales, una abierta y otra cerrada, o dos cerradas diferentes en una misma sílaba. Y un triptongo es la unión de tres vocales en una misma sílaba. Un ejemplo de diptongo es cuadro. El diptongo lo hallamos en ua, que la vocal cerrada sería U y la vocal abierta sería A. Y el triptongo tenemos buey. La tercera regla tenemos que los hiatos se dividen en sílabas diferentes. Un hiato ocurre cuando dos vocales juntas pertenecen a diferentes sílabas. Generalmente dos vocales abiertas o una vocal cerrada tónica con una vocal abierta. Por ejemplo, país. El hiato se encuentra en AIS, pero en la división silábica las dos vocales se encuentran separadas. Y otro ejemplo sería caer. Otra regla que encontramos es que las consonantes entre vocales. Una consonante entre dos vocales se agrupa con la vocal siguiente. Por ejemplo, ka, sa. Dos consonantes juntas suelen separarse, excepto cuando forman un grupo consonántico válido, como ble, br, cla, cr, etc. Por ejemplo, alto, habla. Tres consonantes juntas. Las dos primeras se dividen de la última a menos que formen un grupo consonántico válido. Por ejemplo, instalar, entre. Ahora tenemos otra regla que nos habla de los prefijos y los sufijos. En palabras con prefijos o compuestos, los prefijos se separan de la raíz. Por ejemplo, submarino, prehistórico. Ahora vamos a hablar de la división con vocales. Las vocales son el núcleo de las sílabas y pueden formar combinaciones como diptongos, triptongos o hiatos, que ya lo habíamos hablado anteriormente. Entonces ya sabemos de repaso que los diptongos es una combinación de una vocal abierta, a, e, o, con una cerrada átona, i, u. Ejemplo, cuadro. Dos vocales cerradas diferentes, i, u, ciudad. Y como regla tenemos que los diptongos no se separan en sílabas. Por ejemplo, hueso es hueso. Y tenemos cuadro, cuadro. Ahora hablemos de los triptongos. De repaso sabemos que es la combinación de una vocal cerrada átona más una abierta más una cerrada átona. Por ejemplo, Uruguay, limpiéis. Y como regla tenemos que los triptongos se mantienen juntos en una sola sílaba. Y de nuevo hablamos sobre los hiatos, que es cuando son dos vocales abiertas están juntas. Pueden ser la A, la E o la O. Por ejemplo, caer. Una vocal cerrada tónica con tilde está junto a una abierta. Por ejemplo, país, río. Y como regla tenemos que las vocales en un hiato siempre se separan. Poeta, frío. Y para ir concluyendo sobre este tema, podemos decir entonces que la división silábica es una herramienta esencial para comprender la estructura fonética de las palabras, facilitando tanto la correcta pronunciación como la escritura, especialmente en contextos como la acentuación, la separación de palabras al final de una línea y el análisis gramatical. Al seguir las reglas básicas y prestar atención a casos especiales como los diptongos, triptongos e hiatos, es posible dividir cualquier palabra de forma precisa. Además, el conocimiento de los grupos consonánticos y de cómo interactúan las vocales entre sí permite evitar errores comunes.
En resumen, al dominar la división silábica no solo mejoramos nuestra comprensión del idioma, sino que también contribuye a una comunicación más clara y efectiva. Muchas gracias.